Sandra estaba en el McDonald's, parada frente a la caja, esperando su pedido mientras revisaba distraídamente su celular. No había nada fuera de lo común en ese momento, solo un día cualquiera en una fila larga y ruidosa. Pero entonces lo vio. Un niño pequeño, no más de 5 años, se acercó a ella con pasos cortos e inseguros. Al principio, Sandra pensó que tal vez estaba perdido o buscaba a sus padres. Pero cuando el chico levantó la mirada hacia ella, algo cambió. Su expresión era seria, demasiado seria para alguien tan joven. Y entonces él habló. No gritó ni llamó la atención. Fue un susurro apenas audible, como si temiera que alguien más lo escuchara. «Ellos dijeron que te van a lastimar», dijo el niño, y las palabras golpearon a Sandra como un puñetazo en el estómago. ¿Qué acababa de pasar? ¿Quién era este niño? ¿Y quiénes eran ellos? Sandra sintió como su cuerpo entero se tensaba. Miró alrededor rápidamente, buscando algo fuera de lugar, pero todo parecía normal. Familias comiendo, niños corriendo, empleados tras el mostrador. Nada extraño, excepto ese niño frente a ella, que ahora la miraba fijamente, como si esperara una respuesta. Sin pensarlo 2 veces, Sandra agarró al niño de la mano y salió del restaurante casi corriendo. Su mente era un torbellino. ¿Por qué alguien mandaría a un niño a decirle algo así? ¿Era una broma enferma? ¿O algo mucho más peligroso? Mientras caminaba hacia su auto, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener su teléfono. Marcó el número de emergencia sin dudarlo. «Necesito ayuda», dijo apenas contestaron. «Creo que estoy en peligro». Pero incluso mientras hablaba, Sandra sabía que esto no terminaría aquí. Este niño, esa frase, algo no encajaba. ¿Quién era realmente? ¿Y por qué ella? ¿Qué tenía que ver con esta situación? Mientras esperaba que llegara la policía, Sandra intentó calmar al niño, que ahora parecía asustado y confundido. «¿Cómo te llamas?», le preguntó, tratando de sonar tranquila. El niño tardó unos segundos en responder, pero finalmente murmuró: «Noah». Sandra asintió, aunque su mente seguía dando vueltas. «Noah, ¿quién te dijo que me dijeras eso?». El niño bajó la mirada y negó con la cabeza. «No puedo decirlo», respondió en un tono apenas audible. Sandra sentía que cada segundo que pasaba aumentaba la tensión. ¿Por qué un niño tan pequeño estaría involucrado en algo así? ¿Quién lo había puesto en esta posición? Mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo, una parte de ella comenzó a recordar cosas del pasado. ¿Había algo en su vida que pudiera haber desencadenado esto? ¿Alguna persona, algún evento olvidado que ahora volvía para atormentarla? La incertidumbre era abrumadora. Sandra siempre había sido cuidadosa, siempre había evitado problemas. Pero ahora, de pie en el estacionamiento con un niño desconocido y una amenaza velada sobre su cabeza, todo lo que creía seguro parecía tambalearse. Cuando los policías finalmente llegaron, Sandra intentó explicar lo sucedido, pero algo en su actitud la hizo dudar. No parecían sorprendidos ni particularmente preocupados. Uno de ellos tomó nota de lo que ella decía, pero el otro miraba al niño con una expresión extraña, como si lo reconociera. Sandra sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estaba pasando? Antes de que pudieran hacer más preguntas, un hombre apareció de la nada, afirmando ser el padre de Noah. Sandra lo miró con desconfianza. Algo en su tono, en su forma de moverse, no cuadraba. Noah también parecía incómodo, como si no quisiera acercarse al hombre. Sandra tomó una decisión rápida. No podía dejar que se llevaran al niño. No todavía. No hasta que supiera más. «Lo siento», dijo, poniéndose frente a Noah como un escudo humano. «No puedo dejar que se lo lleven. No hasta que aclaremos esto». Los policías intercambiaron miradas, pero Sandra no retrocedió. Sabía que estaba arriesgándose, pero algo dentro de ella le decía que no podía confiar en nadie en este momento. El hombre que afirmaba ser el padre de Noah frunció el ceño, pero no insistió. En cambio, dio un paso atrás y murmuró algo que Sandra no alcanzó a escuchar. Fue entonces cuando ella supo que tenía que actuar rápido. Tomó a Noah de la mano nuevamente y se alejó lo más rápido que pudo, dejando a los policías y al supuesto padre atrás. Mientras conducía hacia un lugar seguro, Sandra no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder.
¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué Noah había sido enviado a advertirla? Cada pregunta llevaba a otra, y Sandra sentía que estaba atrapada en un laberinto sin salida. Pero una cosa era segura, esto no terminaría pronto. Algo grande estaba en marcha, y Sandra estaba en el centro de todo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Sandra condujo hasta un pequeño motel en las afueras de la ciudad. No era el lugar más lujoso, pero era discreto y, lo más importante, seguro. Aparcó el auto en un rincón oscuro del estacionamiento y ayudó a Noah a bajar. El niño estaba callado, pero sus ojos seguían moviéndose nerviosamente, como si esperara que alguien apareciera de un momento a otro. Sandra intentó calmarlo. «Está bien, Noah. Estamos a salvo aquí», le dijo, aunque ni siquiera ella estaba segura de creerlo. Una vez dentro de la habitación, Sandra cerró la puerta con seguro y echó las cortinas. Se sentó frente a Noah en una pequeña mesa y lo miró directamente a los ojos. «Necesito que me digas todo lo que sabes», le dijo con firmeza, pero sin perder la calma. Noah dudó por un momento, pero luego asintió lentamente. «2 hombres me encontraron en el parque», comenzó, su voz apenas un susurro. «Me dijeron que tenía que ir al McDonald's y decirte esas palabras. Dijeron que si no lo hacía, lastimarían a mi mamá». Sandra sintió un nudo en la garganta. Así que no era solo un juego. Había una familia en peligro, y Noah había sido utilizado como mensajero. Pero, ¿por qué ella? ¿Qué tenía que ver con estos hombres? Sandra intentó mantener la calma mientras formulaba su siguiente pregunta. ¿Cómo eran esos hombres, Noah? ¿Recuerdas algo especial sobre ellos? El niño frunció el ceño, tratando de recordar. Uno de ellos tenía una cicatriz en la cara, y el otro usaba un sombrero negro. Me dijeron que no debía hablar con nadie más que contigo. La información era limitada, pero suficiente para confirmar que esto iba más allá de una simple coincidencia. Sandra sacó su teléfono y comenzó a buscar en internet cualquier noticia reciente sobre amenazas o incidentes relacionados con figuras públicas. Tal vez alguien más había sido blanco de estos hombres. Pero cuanto más buscaba, más confusa se volvía la situación. No había nada obvio, nada que conectara directamente a Sandra con estos eventos. Entonces, ¿qué era lo que realmente querían? ¿Dinero? ¿Información? ¿O algo más personal? Sandra no podía evitar pensar en su carrera, en las personas que había conocido a lo largo de los años. ¿Había ofendido a alguien sin darse cuenta? O tal vez esto tenía que ver con algo que ni siquiera recordaba. Mientras reflexionaba, Noah se quedó dormido en una de las camas. Sandra lo observó por un momento, sintiendo una mezcla de ternura y culpa. Este niño había sido arrastrado a algo que no entendía, y ahora dependía de ella protegerlo. Pero, ¿cómo podía hacerlo si ni siquiera sabía contra quién estaba luchando? Decidió que necesitaba ayuda. No podía hacer esto sola. Pero, ¿a quién podía confiar? Cada persona que cruzaba por su mente parecía sospechosa de alguna manera. Finalmente, optó por contactar a un viejo amigo periodista, alguien que siempre había sido honesto con ella. Le envió un mensaje breve, explicando que necesitaba su ayuda urgentemente, pero sin dar demasiados detalles. No podía arriesgarse a que la información cayera en manos equivocadas. Mientras esperaba una respuesta, Sandra comenzó a planear su próximo movimiento. Sabía que no podía quedarse en el motel para siempre. Tarde o temprano, esos hombres la encontrarían. Tenía que adelantarse a ellos, descubrir quiénes eran y qué querían antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿cómo? El mensaje de respuesta llegó justo cuando Sandra comenzaba a sentir que el tiempo se agotaba. Su amigo periodista, Alex, le dijo que la encontraría en una cafetería a las afueras de la ciudad en menos de 1 hora. Sandra sabía que no podía llevar a Noah con ella, pero tampoco podía dejarlo solo. Decidió pedirle a la recepcionista del motel que vigilara al niño mientras ella estaba fuera. No era ideal, pero no tenía otra opción. En la cafetería, Alex ya la estaba esperando. Era un hombre alto y delgado, con gafas gruesas y una barba desaliñada. Siempre había sido un tipo curioso, alguien que disfrutaba investigar historias ocultas. Cuando Sandra le explicó brevemente lo que estaba sucediendo, Alex frunció el ceño. «Esto suena muy serio», dijo, ajustándose las gafas.
¿Está segura de que no es una broma de mal gusto? Sandra negó con la cabeza. No, Alex. Esto es real. Noah no mintió. Alguien está detrás de mí. Y no sé quién ni por qué. Alex se quedó en silencio por un momento, pensando. Luego sacó su laptop y comenzó a teclear rápidamente. Voy a buscar algo, dijo. Tal vez haya algo en las noticias o en los foros de internet que pueda darnos una pista. Mientras Alex trabajaba, Sandra miraba constantemente hacia la puerta, temiendo que alguien pudiera entrar en cualquier momento. Su paranoia estaba aumentando, pero sabía que no podía permitirse bajar la guardia. Después de unos minutos, Alex levantó la vista de la pantalla. «Escucha esto», dijo. Hace unas semanas, hubo un informe sobre una red criminal que opera en Hollywood. Están involucrados en extorsión, chantaje y otros delitos. Algunos rumores dicen que tienen conexiones con personas influyentes de la industria. Sandra sintió un escalofrío. ¿Podría ser esto lo que estaba enfrentando? ¿Una organización criminal que había decidido usarla como objetivo? Pero hay algo más, continuó Alex. Uno de los nombres mencionados en las investigaciones es alguien que conoces bien. Sandra lo miró, incrédula. ¿Quién? Alex titubeó por un momento antes de responder. Mark Sullivan. El nombre golpeó a Sandra como un rayo. Mark era un productor con quien había trabajado en varias películas. Siempre había sido amable y profesional, pero ahora, al escuchar su nombre en este contexto, Sandra no pudo evitar preguntarse si había algo que no sabía sobre él. ¿Era posible que Mark estuviera involucrado en algo tan oscuro? Sandra sabía que tenía que confrontarlo, pero no podía hacerlo sola. Alex accedió a ayudarla, pero advirtió que debían tener cuidado. Si Mark está involucrado, entonces esto es mucho más grande de lo que pensábamos, dijo. No podemos confiar en nadie. Sandra asintió, aunque su mente estaba llena de preguntas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Y qué haría si Mark realmente era culpable? De vuelta en el motel, Sandra encontró a Noah jugando tranquilamente con algunos juguetes que la recepcionista le había dado. Al verlo, Sandra sintió una oleada de determinación. Fuera lo que fuera que tuviera que enfrentar, lo haría por él. Por ambos. Con Alex a su lado, Sandra decidió que era hora de actuar. Contactaron a un amigo abogado para que les ayudara a obtener más información sobre Mark Sullivan y su posible conexión con la red criminal. Mientras tanto, Sandra comenzó a revisar su propio pasado, buscando cualquier indicio de algo que pudiera haber desencadenado esta situación. Recordó una película que había hecho años atrás, una historia de conspiración política que había generado cierta controversia. ¿Podría ser que alguien se sintiera amenazado por el mensaje de esa película? Las horas pasaban lentamente, y cada nueva pieza de información parecía complicar aún más el rompecabezas. Alex descubrió que Mark había estado involucrado en negocios turbios en el pasado, pero nunca había sido acusado formalmente de nada. Sandra no podía evitar preguntarse si había sido ingenuo al confiar en él durante todos estos años. ¿Había visto señales de advertencia que había ignorado? Mientras tanto, Noah comenzó a mostrar signos de ansiedad. Sandra sabía que no podía seguir manteniéndolo escondido en el motel. Necesitaba encontrar un lugar más seguro para él. Pero, ¿dónde? ¿Quién podría protegerlo si ni siquiera ella misma podía hacerlo? Finalmente, Alex sugirió contactar a una organización que ayudaba a víctimas de crimen organizado. Sandra aceptó, aunque con cierta reticencia. No quería involucrar a más personas, pero sabía que no tenía alternativa. Noah merecía estar a salvo, y ella no podía garantizar eso por sí sola. La reunión con la organización fue tensa. Sandra explicó la situación lo mejor que pudo, pero sentía que algo no encajaba. El representante de la organización parecía demasiado interesado en los detalles, haciendo preguntas que Sandra consideraba innecesarias. ¿Estarían realmente interesados en ayudar, o había algo más detrás de su oferta? Mientras tanto, Sandra decidió confrontar a Mark. Lo llamó y le pidió reunirse en un lugar público. Mark accedió, aunque su tono de voz sonaba extraño, como si supiera exactamente por qué lo estaba llamando. En la reunión, Sandra fue directa. ¿Qué está pasando, Mark? ¿Por qué alguien está usando a un niño para amenazarme? Mark se quedó en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo qué decir.
Luego suspiró profundamente. Sandra, esto es más grande de lo que imaginas. Hay personas poderosas involucradas, y yo, bueno, hice un trato que no debería haber hecho. Sandra sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué clase de trato? Mark bajó la mirada, evitando su mirada. Prometí entregar información sobre ti. Pensé que sería algo menor, pero las cosas se salieron de control. Sandra no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Mark la había traicionado? ¿Por dinero? ¿Por poder? Las preguntas se acumulaban en su mente, pero una cosa era clara. Ya no podía confiar en nadie. Con la verdad sobre Mark al descubierto, Sandra sabía que tenía que actuar rápido. Alex y ella elaboraron un plan para exponer a la organización criminal durante un evento público en Hollywood. Sería arriesgado, pero era la única manera de asegurarse de que Noah y ella estuvieran a salvo. Mientras preparaban los detalles, Sandra notó que Noah estaba cambiando. Ya no era el niño asustado que había conocido días atrás. Ahora parecía más fuerte, más decidido. Sandra se preguntó si este evento había marcado un antes y un después en su vida, al igual que en la suya. Finalmente, llegó el día del evento. Sandra y Noah entraron disfrazados, listos para ejecutar su plan. Todo dependía de que pudieran revelar la verdad sin que los detuvieran primero. El evento estaba en pleno apogeo cuando Sandra activó su plan. Usando una grabación secreta que Alex había obtenido, expuso a la organización criminal frente a cientos de personas. El caos estalló, pero Sandra logró escapar con Noah. En los días siguientes, la policía arrestó a varios miembros de la organización, incluido Mark. Sandra sabía que aún había mucho trabajo por hacer, pero por primera vez en días, sintió que podía respirar. Mirando a Noah, Sandra prometió protegerlo, sin importar qué. Ambos habían sobrevivido a algo increíble, y ahora tenían una segunda oportunidad.